Sean muy bienvenidos a la primera clase de la unidad 1 para primero medio, en donde veremos qué son las ondas y cuáles son sus elementos característicos. No olvidemos que hasta la clase anterior estuvimos revisando lo que fue la unidad 0, lo que correspondía a la introducción a la física. Pero desde ya, ahora comenzamos a ver lo que corresponde a nuestro plan regular de física para primer año medio. Lo primero que nos vamos a preguntar, lógicamente, si queremos hablar de qué es lo que es una onda, es la onda en sí. Y para llegar a esta definición, vamos a seguir el siguiente esquema que aparece a continuación. Nosotros, al arrojar una piedra al agua, su energía es transferida a este medio. El impacto inicial genera un pulso en el agua y en el número 1 nosotros podemos ver el lugar de la perturbación exacto y ese lugar nosotros lo vamos a denominar como foco. Luego, ya lo que vamos viendo en el punto 2, producto de la perturbación, el agua comienza a vibrar o a oscilar y con ello se genera un tren de pulsos que se propaga en ella. Entonces, cada una de esas olitas que nosotros vamos viendo es este tren de propagación que poseen las ondas. En tercer lugar, la serie de pulsos concéntricos se alejan del foco. Entonces, estas olitas que nosotros estábamos observando se van alejando poco a poco, perdiendo energía a medida que van avanzando. En esta situación podemos distinguir un fenómeno en el cual se transporta energía, pero no materia. Y a esto es lo que nosotros vamos a denominar como onda. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una perturbación de un medio en donde no hay transferencia de materia, pero sí hay transporte de energía, nosotros lo vamos a denominar como una onda. Entonces, ahora que tenemos alguna noción de qué es lo que es una onda, ¿qué características son las que lo definen? En primer lugar, nosotros vamos a tener lo que es su duración. Según la duración, nosotros podemos clasificar a las ondas. Una onda se puede clasificar como un pulso cuando es una única perturbación la que se transmite. Por ejemplo, una gota que está cayendo en el agua. Se genera un solo pulso y eso es lo único que tenemos. O por otro lado, nosotros podemos tener una onda periódica cuando son una serie de pulsos regulares en el tiempo, como el sonido de una nota musical. Pero también, a pesar de que aquí no sale mencionado, nosotros tenemos ondas periódicas y no periódicas. Entonces, nosotros también, en vez de decir de duración, podríamos hablar respecto a la periodicidad que poseen las ondas. Una onda periódica es una onda la cual contiene una serie de pulsos regulares en el tiempo y que se mantiene por mucho tiempo. En cambio, una no periódica correspondería a una onda la cual no tiene este atributo, por lo cual se vería truncado en el tiempo. En todo caso, esto lo vamos a poder entender un poco más adelante cuando realicemos algunas pequeñas actividades de clasificación de algunas ondas. En segundo lugar, tenemos el modo de vibración de las ondas. Y es por ello que según la manera en que vibra, nosotros podemos clasificarla, ya sea como una onda de tipo transversal, que esta es cuando las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de los pulsos. Esto pareciera un poco enredado, pero si nosotros nos centramos en la primera imagen, nosotros podemos ver que ahí tenemos a una dama, la cual está con una cuerda para hacer ejercicio. Y la forma que va describiendo es precisamente nuestra onda. ¿Y de qué tipo? Es transversal, en donde nosotros vemos que cada una de las partes de la cuerda tiene que ir subiendo y bajando para que el pulso vaya avanzando a lo largo de la cuerda. Por otro lado, tenemos el tipo de ondas que son longitudinales, y estas la podemos apreciar de mejor manera en el segundo caso, cuando las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de los pulsos. Y en un caso muy claro es un resorte. Si nosotros elongamos un resorte, al soltarlos, este resorte va a volver a su estado original y va a mantenerse moviendo por un tiempo. Y esa forma que tenemos allí es una onda de tipo longitudinal. Otra característica o otra forma en la que nosotros podemos clasificar las ondas corresponde a los medios de propagación.
Los medios de propagación es una característica muy especial que a nosotros nos va a permitir saber ante qué onda nos estamos enfrentando. Toda onda requiere de un medio material para su propagación como una perturbación en el agua. Y este tipo de onda que se clasifica de esta manera, necesariamente nosotros lo vamos a conocer como una onda mecánica. En cambio, las ondas electromagnéticas, aparte de viajar en los medios materiales, también lo pueden hacer en el vacío, y un ejemplo claro de este es la luz. Entonces, para nosotros poder clasificar las ondas según el medio de propagación, tenemos las ondas mecánicas que necesitan un medio material para poder viajar. En cambio, las ondas electromagnéticas pueden viajar por un medio material, pero también lo pueden hacer en el vacío, tal como es el caso de la luz. Otro ejemplo u otra forma de caracterizar a las ondas sería mediante los límites. ¿Qué quiere decir esto? Las ondas se pueden propagar de forma libre y en una región no limitada como el sonido. Las ondas que cumplen con esa característica, nosotros las vamos a conocer como ondas viajeras. Entonces, toda onda que sea capaz de propagarse de una manera libre, sin una región delimitada, estas van a ser nuestras ondas viajeras. En cambio, existen otro tipo de ondas que quedan confinadas a una región en el espacio, como es la vibración de una cuerda de la guitarra. Y estas son las ondas estacionarias. No confundamos, en este caso tenemos dos instrumentos musicales, pero no implica que porque sean instrumentos musicales vamos a tener solamente un tipo de onda. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso de la trompeta, el sonido que emite va a ser una onda de tipo viajera. Si vemos el caso de la guitarra, el sonido que emite también es una onda viajera. Pero si nosotros analizamos el movimiento ondulatorio que genera la cuerda, si nosotros nos centramos en el movimiento de la cuerda, nosotros vamos a ver a una onda estacionaria y no viajera, porque está restringida entre las dos partes en donde se encuentra amarrada. Como quinta característica de las ondas, nosotros tenemos las dimensiones. Y las dimensiones son muy importantes también para poder clasificar a nuestras ondas. Las ondas que se propagan en una dirección, como en el caso de un resorte que veíamos delante, estas las vamos a llamar unidimensionales o 1D. La que se transmiten en dos direcciones, como es en el caso de la superficie del agua, cuando se forman olitas, a estas las vamos a llamar bidimensionales o 2D. Y las que se propagan en el espacio, como por ejemplo la luz de una vela o del sol que tenemos allí, las vamos a llamar tridimensionales o 3D. Entonces aquí tenemos 5 formas de clasificar, ¿no? A las ondas en general, cada una según un criterio distinto. Pero a pesar de que ya tenemos una forma de clasificar las ondas, nosotros también debemos tener en consideración que existen algunos elementos que definen a las ondas en sí. Y lo primero que vamos a ver a continuación corresponde a los elementos espaciales de las ondas. Aquí a continuación tenemos una representación gráfica de lo que para nosotros vendría siendo una onda. Entonces, el primer elemento que vamos a definir sería aquella línea naranja que ustedes pueden observar y va a ser nuestra onda. Entonces, toda la línea naranja que está apareciendo allí va a ser la representación gráfica de nuestra onda. Por otro lado, tenemos una línea negra que está justo allí como por el medio de nuestra onda, y esta nosotros la vamos a conocer como la posición de equilibrio, la cual nos va a decir precisamente que la onda está siendo dividida en dos partes iguales. El siguiente elemento que vamos a estudiar es la presencia de los nodos. Un nodo existe cada vez que tenemos una intersección entre la posición de equilibrio y la onda. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuántos nodos presentes hay en esta imagen, tendríamos que analizar cuáles son los puntos de intersección que hay entre la onda y la posición de equilibrio. El primer punto sería este, justo donde parte nuestra onda. Entonces llevamos uno.
Seguimos avanzando en nuestra onda y llegamos a un segundo punto de intersección. Entonces aquí tenemos un segundo nodo. 3, 4 y 5. Entonces, para la imagen que aquí tenemos precisamente 5 nodos. Recordar que la onda sería la línea naranja, la posición de equilibrio es la línea negra, y los nodos son los puntos de intersección entre estos dos elementos. Entonces, para la imagen que tenemos aquí representada, tenemos 5 nodos. Otro elemento que podemos encontrar en nuestra onda es la cresta o monte. Y la cresta o monte corresponde al lugar más elevado de nuestra onda. Entonces, el punto máximo que posee nuestra onda va a ser la cresta o monte. En la representación gráfica que tenemos ahora en la imagen, tenemos 3 crestas o montes. Cada una de aquellas montañitas corresponde a una cresta. Y así como tenemos el punto más elevado, también tenemos el punto más bajo de nuestra onda. Y estos son los valles. En la representación que tenemos ahora, si bien teníamos 3 crestas, tenemos solamente 2 valles, ya que de la manera que está representado hay solamente 2 puntos mínimos. Otro elemento que podemos encontrar corresponde a la amplitud. Y el punto de amplitud es muy importante que lo podamos entender bien, ya que esta es la distancia entre un monte y la línea de equilibrio, o bien entre un valle y la posición de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos una onda que sea periódica, que sea armónica, tal como en el caso que estamos viendo ahora, ¿qué quiere decir esto? Que sea uniforme, siempre, en cualquier lugar que yo esté analizando, ya sea en esta sección, en esta de acá, en esta tercera o en esta cuarta, o incluso en este último punto que tenemos aquí, cualquiera de esos lugares, la amplitud va a ser exactamente la misma, porque lo que nosotros vamos a estar evaluando es la distancia que hay comprendida entre la posición de equilibrio y el punto máximo, o bien entre la posición de equilibrio y el punto mínimo. Entonces, para nosotros definir la amplitud, que se designa con la letra A, tal como está aquí mostrado, siempre va a ser la distancia comprendida en línea recta desde la posición de equilibrio hasta una cresta o hasta un valle. Y por último, el elemento que también es muy importante poder reconocer corresponde a la longitud de onda. Y la longitud de onda se denota con la letra del alfabeto griego lambda. Y esta es la distancia que hay entre dos crestas o dos valles o tres nodos. Aquí lo tenemos definido en esta imagen entre dos valles. Entonces, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos valles. Pero también dije que podía ser entre tres crestas. Y también dije que podía ser entre tres nodos. Entonces podría ser entre este y este. Y la distancia que hay entre dos crestas, dos valles o tres nodos consecutivos es exactamente la misma. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y de qué nos sirve conocer la longitud de onda o saber para qué está la cresta, el valle, los nodos? Y esto también nos va a poder permitir entender otros elementos. Para una persona que quisiera estudiar algo asociado a la música, estos elementos son muy importantes. Si quieres también hacer algún tipo de ingeniería, esto también te podría servir muchísimo. Entonces es muy importante que lo puedas conocer. Debido a elementos como estos que están tal vez asociados un poco a la música, es que los puentes se caen. Y eso lo vamos a ver en otra situación y me gustaría de hecho que ustedes pudiesen investigar a qué me estoy refiriendo, qué tiene que ver la vibración o la longitud de onda con un puente que se pueda caer. Entonces aquí vimos los elementos espaciales de la onda. Pero así como hay elementos espaciales, también tenemos elementos temporales. Y el primer elemento temporal que vamos a ver son los ciclos. Y para poder entender qué es lo que es un ciclo, nosotros vamos a entender un ciclo como a una oscilación completa de un movimiento u onda que ocurre de manera periódica. Entonces, con esta definición que puede sonar un poco enredada, es mejor entenderlo con un ejemplo. ¿Cuántos ciclos tiene esta onda? Para poder entender esto,
vamos a poner una partícula en nuestra representación gráfica y vamos a ir contando cuándo se completen los ciclos. Entonces aquí tenemos nuestra partícula y lleva un ciclo completo, dos ciclos completos. ¿Cómo vamos a definir nosotros un ciclo? Cada vez que tengamos los tres elementos bien definidos, ¿a qué me refiero? Una cresta, un valle y tres nodos presentes, es que vamos a tener un ciclo completo. Yo podría partirlo más bien, mi ciclo acá, pero ¿qué es lo que es importante? Que yo complete una cresta entera. Entonces aquí si yo veo, tengo justo a la mitad, entonces tendría que llegar hasta acá. ¿Y qué tendría? Tendría una cresta, un valle, una cresta, pero aquí, si me doy cuenta, tendría solamente dos nodos. Entonces, no es necesario definirlo en base a los nodos, pero sí debemos tener claro que hay nodos presentes. Entonces, no confundir que para un caso tenemos tres nodos presentes, según contamos, o como para otro caso decimos que tenemos dos. ¿Habrá algún problema en lo que estoy diciendo? Y la respuesta es sí. Lo que realmente nosotros debemos tener en consideración es que siempre hay solamente dos nodos. ¿Por qué? Porque al yo partir desde este punto, yo parto en un nodo, llego a una cresta, voy a un nodo, paso por un valle, y aquí yo llego justo antes del nodo. Y ahí completo el ciclo. Porque si incluyo el elemento, este nodo en este lugar, ya me estoy pasando más de un ciclo. Entonces, recapitulando, lo que realmente ocurre para definir yo un ciclo, tengo una cresta, un valle y dos nodos. Pero también tenemos otros elementos temporales con los cuales vamos a trabajar de manera matemática. Y el primer elemento con el cual vamos a trabajar corresponde a la frecuencia. La frecuencia nosotros la vamos a denotar con la letra F minúscula y este corresponde al número de ciclos que efectúa una onda en un tiempo determinado. Entonces, si nosotros queremos trabajar operacionalmente con ella, vamos a decir que es la cantidad de ciclos dividido en el tiempo. Si vamos al ejemplo que teníamos antes, nosotros sabemos que teníamos dos ciclos en esa onda y supongamos que el tiempo empleado fue de un segundo. Entonces, reemplazo los datos que tengo, digo, cantidad de ciclos, 2, tiempo, un segundo. Entonces, 2 dividido en 1 me da como resultado 2. Entonces, la frecuencia es de 2. ¿Pero 2 qué? La unidad de medida de la frecuencia corresponde en el Sistema Internacional de Unidades, es el Hertz. Y esta se denota con la letra H mayúscula y Z minúscula. Luego, cuando realicemos ejercicios, vamos a poder entender un poquito más cómo se opera con esto. El siguiente elemento temporal que tenemos es el periodo. Y el periodo, que se denota con la letra T mayúscula para diferenciar del tiempo, que se denota con la letra T minúscula, o en este caso que estamos escribiendo la palabra tiempo completo, se define como el tiempo empleado en realizar una determinada cantidad de ciclos. Entonces, si nos damos cuenta y comparamos con frecuencia, para yo resolver, tengo exactamente los mismos datos. Tengo tiempo y ciclos. La única diferencia aquí es que la fracción que estoy presentando es al revés. En la frecuencia es ciclos dividido en tiempo y ahora tengo tiempo dividido en número de ciclos. Tal como les decía hace un momento atrás, ¿cuándo vamos a entender esto mejor? Cuando realicemos un par de ejercicios en un par de clases más adelante. Y el último elemento temporal que vamos a estudiar nosotros corresponde a la rapidez de propagación. La rapidez de propagación nosotros la vamos a denotar con la letra V o V corta minúscula. Y esta relaciona la distancia recorrida por ella, o sea, la longitud de onda, con el tiempo en que tarda en hacerlo, o sea, el periodo. Y tal como estamos viendo allí, la forma matemática de operar con ella es lambda, longitud de onda, dividido en el periodo T mayúscula. Pero como también teníamos una relación entre la frecuencia y el periodo,
que dijimos que eran inversas, también lo podemos representar como la longitud de onda por la frecuencia. Y aquí es donde quiero dejar un segundo desafío. Esto no va a ser una tarea, pero cualquier persona que quiera realizar esto, eventualmente va a poder tener algún reconocimiento especial. Entonces, me gustaría que pudiesen demostrar o mostrar simplemente cómo es que desde la relación que la longitud de onda dividido en el periodo es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y estos serían todos los elementos con los cuales vamos a trabajar. A continuación te voy a dejar una pequeña actividad, la cual va a ser mediante la plataforma de Kahoot. Cuando tú revises este material, te voy a dejar adjunto también la presentación con cual estuve trabajando. Tú vas a poder pinchar sobre el símbolo de Kahoot y te va a redireccionar directamente a la actividad. Ahora, si tú no lo quieres hacer de esa manera o tal vez no lo puedes hacer, también te dejo el número del juego, que es el que está ahí más abajo. Entonces, de cualquiera de las dos formas, tú puedes ingresar. ¿Qué es lo que va a ser importante? Que una vez que tú pinchas vas a llegar a una página similar a esta. Entonces, ¿qué es lo que va a ser importante? Que tú vayas directamente a la parte inferior y en ese recuadro tú puedas introducir tu nombre con un guión y el curso al cual correspondes. Por ejemplo, yo puse, para indicar cuál es mi nombre, puse la I mayúscula de mi nombre que es Israel y luego mi apellido, Mena. Entonces, Israel Mena, pero solamente mi nombre con la inicial, luego guión, primero Z. Lógicamente tú tienes que poner el primero que correspondas. Entonces, de esta manera vamos a tener el concurso activado y si ustedes se dan cuenta dice que allí está habilitado por 8 días y 20 horas. Cuando yo hice este material ya han pasado bastantes horas, así que probablemente les queden a ustedes 7 días para poder resolver esto. Aún así tienes una semana desde el momento de publicación de este video de esta clase. Así es que es muy importante que puedas participar. No lo estoy haciendo de manera sincrónica, pero lo que es importante es que tú lo puedas realizar y lo hagas con el mayor esfuerzo. Para que te pueda ir bien, lógicamente, en esta actividad, es necesario que puedas revisar la clase y si es necesario más de una vez. Otra cosa, recuerda que Kahoot evalúa dos elementos, respuesta correcta y el tiempo en el cual tú respondes. Entonces, mientras más apropiada tengas la clase, mejor va a ser para ti. Así que eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo a la distancia y hasta la próxima.